Bueno, comenzamos con la clase número 6, que de algún modo es una clase bisagra entre los módulos 1 y 2. ¿Por qué? Porque el tema de la clase de hoy es sobre la función materna y paterna y vamos a subrayar función, que es de algún modo la vuelta que le da Lacan, que es el autor sobre el cual nos vamos a detener hoy para pensar esta conceptualización, porque al hablar de funciones, esto nos permite ir más allá del modo en que cada cultura, en que cada sociedad, en que cada sector social, en que cada etnia y todas las diversidades que existen en nuestros colectivos humanos, de qué modo se van constituyendo esas funciones materna y paterna. Por eso lo central hoy está en la palabra función y vamos a ver a qué refieren cada una de esas dos funciones llamadas en nuestra cultura materna y paterna, en nuestras culturas, y son significantes amos, significantes que persisten en la cultura, estos significantes que atañen a un simbólico universal, a un simbólico, digamos, que atañe a la cultura y que es nombrado padre y madre. Pero hoy vamos a ir un poco por debajo de esa dimensión social y cultural histórica que entronizó esos nombres y que siguen funcionando y que siguen operando. Pero ¿qué es lo que opera? Bueno, de eso nos vamos a ocupar hoy. ¿Y por qué digo que es bisagra? Porque de algún modo estas funciones, vamos a ver que van funcionando en el modo en que el nudo ahora de los tres registros, real, simbólico e imaginario, se van configurando, se van moviendo, van teniendo digamos, sus desequilibrios en determinados momentos de la vida, en determinadas situaciones, como situaciones de las escenas que cada uno de ustedes eligió para pensar con los conceptos de esta parte de la materia. Eh, Bien, nos vamos a meter entonces ahora en lo que plantea el texto que ustedes eh, tienen para leer, que muchos de ustedes ya han dado notas y muestras de que lo han leído. Es un texto que arranca planteando que esta idea de función materna y paterna, como la va a plantear Lacan, comienza retomando tres cuestiones que son las que se venían eh, planteando en el campo del psicoanálisis freudiano, que es Freud quien inaugura esta teoría, y también de otros autores que son de otros campos, como de la antropología. Entonces, ¿qué va a plantear? Por un lado, lo que lo va a llevar a ubicar función materna y paterna, a hablar en estos términos y a pensar en estos términos, es la cuestión freudiana del complejo de Edipo, que es una idea que se popularizó bastante en nuestro medio y en muchos otros, pero en la Argentina particularmente, hablar de complejo de Edipo, que es un mito del que se vale Lacan, el mito griego, el mito de Edipo, vayan a buscarlo si no lo tienen presente, en donde le permite a Freud metaforizar la constitución de un sujeto en relación a la figura materna y paterna.
¿Mm? Lo que va a hacer Lacan es ir más allá del complejo de Edipo. No se va a basar en el mito, porque ese mito cierra la constitución de lo familiar a un tipo de organización que ya hace muchos años, hace décadas, viene ya mostrando su insuficiencia para nombrar lo que efectivamente pasa. Los tipos de formas familiares que son mucho más que mamá, papá, hijo, hija, ¿sí? Y que el texto los nombra, familias monoparentales, familias homoparentales, familias digamos, se constituyen en su progenie a partir de alguna técnica de fertilización asistida, de donación de óvulos, todas las variaciones que conocemos. Entonces, primera cuestión, complejo de Edipo, él va a tomar esta idea, pero para problematizarla e ir más allá del complejo de Edipo. ¿Mm? La segunda cuestión que él va a tomar y que aparece en esos tres primeros puntos del artículo que tienen para leer es la estructura de las relaciones de parentesco que introduce un antropólogo llamado Levi Strauss, se escribe Levi Strauss, que es el padre, digamos, de la antropología estructural. Y lo que él va a plantear es justamente la cuestión estructural, las estructuras de parentesco que se van configurando en distintas culturas y que van más allá de lo que en nuestra modernidad aparece como naturalizada la estructura de la familia nuclear, la familia núcleo como mamá, papá, hijos, hijas, ¿sí? Y que hoy incluso está todo el debate en torno a hablar de hijos, hijas, hijes, ¿sí? Es decir, al calor de los cambios, tanto la antropología como el psicoanálisis van pensando de qué se trata una familia y de qué se trata la constitución de un sujeto, esto para el psicoanálisis. Y la tercera cuestión que le va a permitir a Lacan pensar en términos de funciones y no de mamá-papá, ¿sí? Son las experiencias que intentaron y se siguen intentando, esto hay que rastrearlo en términos antropológicos, en términos sociológicos, políticos, de comunidades, es decir, la crianza comunitaria, que él lo llama acá como una ilusión. Vamos a ver por qué. Porque ¿cuál es la ilusión? De reemplazar qué? Reemplazar las funciones. Y en ese sentido va a ir más allá de el pensar lo comunitario, mejor dicho, también va a poder ser pensado a partir de esta clave de poder pensar en términos de funciones. Entonces, teniendo este marco de referencia, va a plantear otro autor que se llama Eric Laurent, que es también un psicoanalista, retomando las ideas de Lacan, él va a plantear, Lacan lo que hace es pensar la constitución de lo familiar por abajo, ¿sí? Por lo que no anda, por el síntoma, pero no el síntoma en el sentido patológico, esto, si mal no recuerdo, ya lo planteé en otra de las clases, el síntoma en términos de aquello que muestra lo que no ingresa en lo que aparentemente está como normalizado, ¿eh? Entonces,
¿Qué es lo que, por lo que no, cuando entramos por lo que no anda, que es este campo de prácticas, salta ahí un síntoma? Algo dice, hay un síntoma de, el síntoma siempre invita a ser leído, no es el indicio, ¿eh? La fiebre no es el síntoma, la fiebre es un indicio que habla de que es un síntoma de algo. Entonces, lo que no anda, y ahí el ejemplo que se toma, que trae la autora, dice, bueno, muchos padres dicen, pero ¿cómo puede ser si los crié a todos igual y resulta que no sé por qué este no repite de año o esta hija es rebelde? Es decir, hay algo que queda por fuera, que no sintoniza, que es una nota que no armoniza con lo que se supone, con el ideal que debiera ser. Entonces, yendo por lo bajo, por abajo, por lo que no funciona, por el síntoma, él se va a ir encontrando justamente con dónde está el punto que nos permite entender eso que no anda, eso que no funciona. Y lo que no funciona, va a decir también el artículo, es en cualquiera de los tres órdenes y en ese anudamiento, en el orden de lo real, de lo simbólico, de lo imaginario, y en realidad en ese nudo de esos tres registros. Ahora bien, va a plantear un elemento más, que es que la familia, y hablando de lo que no funciona y del ideal, sin embargo, históricamente lo que se va a ir ubicando hasta el momento es que la familia sigue constituyendo un ideal, va a llamarlo objeto A, que es un residuo elevado a la categoría de ideal. ¿Qué sería un residuo? Sería aquello que decanta y que hace que aún con todos los cambios sociales y políticos, la familia sigue siendo una configuración que se presenta como el lugar para la crianza, el lugar para la constitución de los sujetos, de las nuevas generaciones. Ahora, lo que va a plantear Lacan es qué de la familia, qué es lo que hace que siga prevaleciendo o qué vamos a mirar de eso que sigue prevaleciendo y que nos permite leer cómo ese nudo de los tres registros hace que en determinados momentos se desconfigure, que se reequilibre. Entonces ahí es donde vamos a encontrar esas funciones. En la próxima entrada lo que voy a hacer es ir deteniéndome de qué se tratan esas funciones materna y paterna, llamadas así, con estos significantes sociales y culturales.